al Señor, buenos días, Dios le bendiga, mis estimados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este hermoso día, sábado 23 del mes de noviembre, año 2024, a Dios la gloria, la honra, porque nos permite estar con ustedes acá en vivo un día más. Hoy la gloria al Padre, porque permite que podamos estar acá. Tuvimos algunas semanas ausentes, como le había dicho antes porque estaría viajando, gloria al Señor, estuvimos de viaje algunas semanas y estamos de regreso gracias a nuestro Señor Jesucristo. Hoy pues le damos la gloria al Eterno, ¿verdad? Honramos su nombre, pidiéndole al Padre que le bendiga. Espero que usted se encuentre bien en el día de hoy, que su familia se encuentre bien, gloria a Dios. Y si están pasando por alguna adversidad, por algún proceso de dificultad, gloria a Dios, pues qué más decirle que sobre todo confíe en el Señor y que ponga en Dios su esperanza, que su confianza esté en nuestro Creador. Porque cuando nosotros oramos, cuando esperamos el tiempo, ¿verdad? Cuando confiamos en Dios, Dios obra de manera gloriosa. Lo que sucede es que muchas veces nosotros queremos que Dios haga el milagro, que Dios haga la obra, la necesidad que nosotros tenemos en el mismo momento en que nosotros la estamos solicitando. Pero debemos de entender que hay cosas que necesitan el tiempo de Dios, que necesitan también nuestro entendimiento, muchas veces del por qué. De modo que a Dios le damos la gloria, gloria al Señor. Sea que usted esté en pie, o sea que esté de rodilla, o que esté abajo, gloria a Dios. No olvide clamar, darle gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Dios conoce nuestras adversidades, Dios sabe por lo que estamos pasando. Algunas de ellas, de hecho, son permitidas por Dios para refinarnos, para ayudarnos a llegar al propósito que Él tiene. En el momento pudieran verse inexplicables, difíciles, pero luego pudiera ser la mano de Dios obrando para llevarnos al cumplimiento de su propósito. Porque no podemos pensar que Dios nos ha desamparado, que Dios nos ha dejado, sino más bien que Dios está obrando, que Dios está llevándonos conforme a su propósito. Hay cosas que suceden que son de causa natural, ¿verdad? Y que a veces no tienen que ver directamente con el propósito de Dios. Hay otras que sí. Porque quizás usted dirán, pero ¿y qué tiene que ver el propósito de Dios con que se muera mi papá, con que se muera mi mamá? Bueno, son, como le digo, cosas de efecto natural que nos pasan a todos y que en algún momento no suceden. Pero hay otras circunstancias que Dios permite que suceden y es simplemente para llevarnos al cumplimiento de su propósito, porque a veces estamos lejos de ese cumplimiento o a veces nos estamos alejando, ¿verdad?, de nosotros de manera voluntaria, o simplemente estamos lejos por la condición donde estamos. Y Dios muchas veces pues tiene que usar, ¿verdad?, su divino poder para llevarnos a donde Él quiere que nosotros estemos. Aleluya. De modo que a Dios sea la gloria, a Dios sea la honra y gracias de verdad. Yo le doy a mi Dios porque me permite estar con ustedes para seguir compartiendo en este estudio bíblico, escudriñando como los de Berea. Su hermano y consiervo, ¿verdad?, Pastor Javier Martínez, como cada sábado, gloria al Señor. Estoy con ustedes para hacerle entrega hoy de un estudio más, tratando de ayudar, de contribuir en su vida espiritual, gloria al Señor. Y hoy vamos a estar tratando, gloria a Dios, un tema muy especial, muy bueno, gloria a Dios, esperando que usted sea edificado. Y en lo que yo me doy un sorbo de café y organizo aquí, usted entonces pues, gloria al Señor, dele gloria al Señor, dele gloria al Señor.
Bueno es el nombre de Cristo, aleluya. Le damos la gracia a nuestro Señor. Ciertamente, gloria a Dios. Deseando que usted se encuentre muy bien, deseando que usted se encuentre excelentemente bien en este día, gloria al Señor. Y pues vamos a ver, gloria a Dios, hoy vamos a estar hablando sobre el clamor, gloria a Dios, clamando a Dios, clamando a Dios. Hoy vamos a hablar, gloria a Dios, sobre clamar a Dios, aleluya, sobre clamar a Dios. Es importante, ¿verdad?, que podamos clamar a Dios y que nosotros podamos, ¿verdad?, pues obtener la atención, ¿verdad?, la atención, la respuesta de parte de Dios, que es importante, gloria al Señor. Ahora bien, es importante, ¿verdad?, que podamos definir qué significa clamar a Dios. ¿Qué significa? Porque, ¿verdad?, nosotros tenemos que clamar a Dios. Pero ¿qué significa clamar a Dios? Bueno, mire, la palabra clamar viene de una palabra llamada shak'ak, que significa gritar, ¿verdad? Esa palabra shak'ak es gritar, clamar, llamar, gloria a Dios. Gloria a Dios, perdónenme, entró un esternudo, gloria al Señor. Entonces, esta palabra, clamar, ¿verdad?, es gritar, es llamar en voz alta. Es un vocablo que está presente tanto en el hebreo bíblico como en el moderno. Y tiene el sentido de gritar, de vociferar. Esto es un término que es casi, ¿verdad?, paralelo a lo que es el vocablo del sonido similar, como le estuve hablando, shak'ak, que también se traduce como clamar. Y el verbo shak'ak se encuentra unas 55 veces aproximadamente en el Antiguo Testamento hebraico y aparece también por primera vez en el libro de Génesis capítulo 4 verso 10, cuando dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, esa voz, ¿verdad?, cuando es esta palabra que se utiliza, la voz de tu hermano, ¿verdad?, clama. Esa palabra ahí es la palabra shak'ak, que se utiliza, gloria a Dios, y es ahí, ¿verdad?, de donde se deriva esta palabra clamar. Entonces, a menudo se usa este término con el sentido de grito de auxilio también. Entonces, a veces es el ser humano que clama a otro ser humano, ¿verdad?, llamando. Y cuando nosotros, como bien lo entendimos, que pudiéramos utilizar, en vez de utilizar el sinónimo clamar, pudiéramos utilizar, ¿verdad?, gritar. Y cuando usted grita a alguien, ¿verdad?, es decir, lo llama en voz alto o en voz alta, entonces usted está clamando. Entonces, por eso es que digo que a veces somos nosotros los seres humanos que clamamos a otro ser humano. Entonces, el pueblo clamaba de verdad al faraón por alimentos. En el libro de Génesis nosotros vemos cómo con frecuencia, ¿verdad?, el ser humano que clama a Dios por ayuda. Entonces los hijos de Israel temieron muchísimo y clamaron a Jehová porque ellos estaban en una necesidad bien aparente, gloria. Entonces los profetas siempre se refieren, ¿verdad?, con sarcasmo a los que adoran ídolos. Ellos lo hacían, ¿verdad?, de esta manera, que aunque alguien, ¿verdad?, le invoque, no responde. El mismo término se usa a menudo para expresar también angustia o necesidad. Es decir, los profetas veían que ellos clamaban a sus dioses, los ídolos, ¿verdad?, pero no respondían. Y dice, clamad más alto, o sea, llama más, vocea más duro o alza más la voz para que ellos te entiendan, te escuchen. Y lo hacían en forma, ¿verdad?, burlona, porque obviamente no responden los ídolos. Entonces, esto lo traigo para que tengamos la idea, ¿verdad?, clara de lo que significa clamar,
de por qué nosotros tenemos que clamar. ¿Qué es clamar? Entonces, este mismo término, ¿verdad? Como le hablaba, se utiliza muy seguido también para hablar cuando estamos angustiados o en medio de una necesidad. Nosotros cuando conocemos la historia de Esaú, ¿verdad? Que lo que pasó con él y Jacob, nos damos cuenta, como dice la Biblia, que Esaú prefirió un grito fuerte y muy amargo cuando fue despojado, ¿verdad? Entonces, gritar, ¿verdad? Shakak, es gritar, exclamar o llamar. Es un término que está hecho, ¿verdad? O diseminado a lo largo de toda la Biblia, la historia de la lengua hebrea, incluyendo el hebreo moderno. Y esto también, pues, es importante porque nos ayuda a nosotros a poder, ¿verdad?, entender cuando decimos orar o cuando decimos clamar, que son cosas diferentes, ¿verdad? Es tal vez, ¿verdad?, más usado para indicar, este quizá pudiera ser la forma más exacta, más precisa para indicar un grito de auxilio por una emergencia, ¿verdad? Especialmente clamar por ayuda divina, ¿no? Entonces, Dios a menudo escuchó este clamor en el tiempo de los jueces, cuando Israel, ¿verdad?, se encontraba en profundos problemas debido a su desobediencia. En el libro de Jueces 3, 9, 15, ¿verdad? 6, 7, capítulo 10, verso 10. Entonces, este clamor lo utilizaban, o se usa en súplicas, ¿verdad?, encaminadas a dioses paganos también. Vemos cómo lo usan en la Biblia. En el mismo libro de Jueces también podemos ver ejemplos. Entonces, esta palabra shakak significa, ¿verdad?, más que un volumen normal de comunicación, indica apelar a una voz fuerte o a un grito para que se pueda entender. Un término puede connotar, ¿verdad?, un grito de angustia, como se registra, por ejemplo, en 1 Samuel 4:13, o un grito de horror, o un grito de tristeza. Bueno, en sentido, ¿verdad?, figurado, se dice que debemos de clamar a Dios y Él pues está presto para respondernos. Entonces, ¿por qué quiero explicar esto, clamar? Porque el clamor tiene algo particular que la oración no tiene. Usted puede orar y no estar clamando, pero usted puede estar clamando y también estará orando. No sé si me expliqué, ¿verdad? Usted puede orar, pero no estar clamando. Ahora, todo clamor es una oración. Todo clamor a Dios es una oración también. Porque la oración no requiere voz fuerte o grito, ¿verdad? O vocear o hablar en voz alta. Pero el clamor sí. Para clamar se necesita precisamente, ¿verdad?, esto que tenemos que clamar. El salmista, ¿verdad?, Samuel en el capítulo, David en el capítulo 34. En el libro 34, el libro de los Salmos, en verso 17, David escribe: claman los justos y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Entonces, este versículo nos asegura que Dios escucha nuestros clamores y está atento también a las necesidades que nosotros podemos tener. Entonces, es importante nosotros denotar o notar, ¿verdad?, notar la diferencia entre una oración y un clamor. Cuando, por ejemplo, yo debo de utilizar el clamor. Bueno, el clamor yo lo debo de utilizar, por ejemplo, cuando yo tengo alguna situación preocupante, tengo alguna situación de urgencia, tengo, ¿verdad? Necesito, porque usted quizás está llamándome a la puerta de mi casa. Mire este ejemplo. Usted está afuera, en la puerta de mi casa, y usted me va a llamar a mí de acuerdo a la necesidad que sea.
Si usted probablemente me está llamando, no sé, para solicitar algo, quizás sencillo o cualquier cosa, quizás usted no utilice una voz alarmante, ¿verdad? Usted quizás me llame Javier, Javier, y me llame. Probablemente yo escuche y venga y responda, probablemente no. Quizás yo estoy en una habitación, estoy en la parte de atrás, en la cocina. Quizás no pueda escucharle claramente. Usted quizás no viene por nada urgente. Sí una necesidad, pero no una urgencia. Y usted va a utilizar ese tono. Ahora, si usted viene con una urgencia, que usted ve que se está quemando mi casa en un lado y nadie sale, usted ve que sucedió algo grave que me involucra a mí, usted no va a venir al paso, Javier. No, usted va a venir desesperado, gritando, Javier, Javier, corre, sal. ¿Verdad? Eso. Y lo hago esto para que usted me entienda lo que es un clamor, ¿verdad? Y cuando usted necesita clamar. Entonces, a veces nosotros como cristianos estamos en una situación que no es la mejor espiritualmente. Estamos atravesando situaciones que no son las más favorables y nos acomodamos en ella. Y se nos olvida que nosotros tenemos que clamar a Dios. Tenemos que clamar a Dios, pero muchas veces no estamos clamando. No estamos clamando. Entonces, la iglesia, a veces la iglesia, ¿verdad? De hecho, ni se están convirtiendo las almas, ni está pasando nada positivo en la iglesia, hay batalla. Entonces, la iglesia no está clamando. No está clamando la iglesia. La iglesia muchas veces está susurrando, está haciendo oraciones calladas, está haciendo oraciones en la mente, está haciendo balbuceos. Que yo le digo, no está mal que usted ore también, ¿verdad? Que usted tenga un momento de oración así, que usted pues está quizá, ¿verdad? Pero no es que todo el tiempo que usted está orando, usted va a estar en voz baja. No es verdad que usted cada vez que usted está orando, usted va a estar orando que ni siquiera la voz se le escucha, como que tiene vergüenza. O sea, el que tiene vergüenza para clamar a Dios y por miedo o vergüenza quizás, porque a lo mejor está en la iglesia, a veces se está en la iglesia y se está orando y usted no escucha una voz. ¿Y cómo es posible que estemos en la iglesia orando y que no se escuche la voz de nadie? Porque todo el mundo está orando entre los dientes o en la mente y ahí se duermen mucho, ahí se distraen mucho, ahí se ponen a pensar en otras cosas. Entonces, nosotros necesitamos clamar. Nosotros necesitamos llamar porque nosotros estamos en urgencia, vivimos en una urgencia permanente. ¿Por qué? Porque el tiempo se está acabando y nosotros entendemos que Cristo viene y nosotros creemos que el tiempo se acaba. Y eso es lo que nosotros predicamos, que Jesús viene, que hay que arrepentirse, pero en la práctica nosotros no estamos haciendo eso. ¿Por qué? Porque nuestro clamor es como el que no queremos, como que no queremos despertar a Dios, como que Dios está durmiendo y estamos en silencio, como para que no nos escuche. Señor, aquí estoy, Padre. No quiero espantarte, Dios, pero estoy aquí. Hermanos, tenemos que alzar la voz. Tenemos que llamar, clamar, voz en cuello, como dice la Biblia, hermano. Tenemos que, y quizá usted, pues entonces Dios no oye cuando yo oro bajo. Sí, Dios oye, pero lo que tú le demuestras a Dios cuando clama es el nivel de tu pasión, de tu desesperación por Él, por su presencia, por lo que estás clamando. Entonces, nosotros necesitamos clamar a Dios. Necesitamos clamar a Dios fuertemente. Necesitamos abrir nuestra boca para llamar a nuestro Señor. Porque nosotros estamos como con la boca cerrada. El diablo nos tiene la boca tapada, como con miedo para clamar, como para que
No sé, hermano, pero hay que abrir la boca. Hay que abrirla, hay que hablar en voz alta, hay que llamar a Dios, ¿verdad? Como con rugido de león. Tenemos que provocar la gracia de Dios. Tenemos que entender que hay una necesidad urgente en nuestro tiempo. Que el tiempo se nos acaba, que las almas tienen que salvarse. Entonces no podemos estar nosotros callados. Mire lo que dice el Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. O sea, miren lo que está diciendo el salmista en este verso tan extraordinario. Lo primero que él dice que su angustia provocó, ¿verdad?, llamar a Dios, esa invocar el nombre de Dios. Y cuando él habla, hay dos palabras importantes. Primero, antes de esas dos está la angustia, que lo que yo le llamaba a usted, lo que pudiera ser la urgencia de lo que yo estoy pasando o de lo que estoy necesitando. ¿Y qué dice el salmista? En mi angustia, ahí está los primeros. ¿Qué fue lo que dice? Invoqué a Jehová. ¿Qué fue lo que provocó que él invocara? Mire, primero habla de invocar y luego dice y clamé. O sea, que invocar y clamar tampoco es lo mismo. Invocar es llamarlo, es traerlo aquí, y clamar es vocearle, es mostrar mi desesperación por lo que estoy pidiendo. Es hablarle en un tono, en una manera que yo quiero que me mire, que me atienda, que me escuche, que me preste atención. Por eso a veces cuando estamos hablando con una persona y nos damos cuenta que la persona como que está distraída con otra cosa y nosotros estamos hablando, ¿verdad?, normal, voz templada, calmada, hablando, una conversación. Pero quizás yo estoy haciendo otra cosa al mismo tiempo, mientras hablamos, y usted ve como que yo no le estoy prestando atención. Y usted muchas veces, ¿qué hace? Óyeme, pero estoy hablando contigo, ponme atención. Usted vocea, usted grita, exclamar eso. Porque usted ve que yo no le estoy oyendo, pero no le estoy prestando atención. Entonces que usted me clama, usted me grita, usted me vocea. Digo, ponme atención que te estoy hablando, o yo hablando contigo y tú oyes en eso. Entonces esa es la diferencia, amado. Por eso él dice, en mi angustia yo invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y oiga esto, él oyó mi voz. O sea, si nosotros miramos esto, dice, él oyó mi voz desde su templo. Escuche, o sea, no está diciendo, Dios aquí me escuchó. Él está, imagínese que él está figurando que el templo de Dios está lejos, pero que él necesita utilizar su voz a una medida de que la voz llegue al templo. Imagínese que usted está de distancia de alguien a 100 metros. Usted no va a hablar con alguien que está a 100 metros como si usted estuviera hablando con alguien que está a 1,5 metros o a 2 metros. ¿Verdad que no? Porque si usted le habla a alguien que está a 100 metros como si estuviera a 2 metros de distancia, usted sabe que el que está a 100 metros no lo va a escuchar. Dios no lo va a escuchar. Entonces, ¿qué usted necesita? Alzar la voz, gritar. ¿Para qué? Clamar, para que esa persona lo escuche. Entonces, yo quiero que traigamos esto que le acabo de explicar a lo que dice el salmista, donde él dice, él oyó mi voz desde su templo. En otras palabras, él le está explicando, ¿no? Yo fui diligente, yo alcé mi voz para que él me escuchara allá. O sea, yo lo llamé, yo lo clamé, yo lo busqué en mi angustia, pero yo alcé mi voz, yo clamé para que mi voz llegara a su templo. Por eso él dice, él me oyó desde su templo. Y especifica, pudiera servir solamente que el salmista escribiera, y él me oyó.
y punto. No coloca el templo. ¿Por qué coloca Él me oyó y oyó mi voz desde su templo? Porque quiere darnos a entender el tono, el volumen de la voz. Porque cuando refiere el templo, lo que quiere referir es la distancia. Es la distancia. Entonces, nosotros, gloria al Señor, nosotros necesitamos, amado, clamar a Dios. Necesitamos llamar a Dios. Necesitamos, gloria al Señor, ¿verdad? Que nuestra voz se escuche, hermano. Las iglesias no están orando. Y las que están orando en silencio. Están orando en voz baja. Están orando con miedo. Están orando con vergüenza. Están orando con temor. Y no a Dios. Entonces, nosotros necesitamos clamar. El salmista dice, y Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Aleluya. Hermano, a veces usted está en una situación difícil y está callado. Usted necesita clamar a Dios. Usted necesita levantarse. Usted necesita alzar la voz. Señor, mira. No, hermano, ahí como que, no, Dios sabe. Hermano, no, Dios lo que mire el corazón. Yo estoy orando. Dios sabe que yo estoy orando. Y con la boca ahí. Porque a veces usted hasta le dice, hey, pero ora. No, yo estoy orando. Pero ¿cómo que está orando? Y yo no te oigo. Y quizá nosotros, no, porque Dios sabe, Dios lee mi mente, y nos quedamos en esa idea y no utilizamos lo que Dios dice en su Biblia. Entonces nosotros necesitamos, hermano. Mire, en el libro de Éxodo, en el capítulo 22, verso 22, dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, dice el Señor al pueblo de Israel. Porque si tú llegares a afligirles, oye, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanas vuestros hijos. O sea, y lo que quiero encerrar aquí es la importancia, como Dios refiere, de cómo escuchar el clamor. Nosotros necesitamos, amado, clamar a Dios en medio de nuestra angustia, en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras adversidades. Nosotros podemos tener la seguridad, hermano, que Dios no es insensible ni indiferente hacia el pueblo en tiempos de angustia, en tiempos difíciles. Él ve nuestras lágrimas, Él comparte nuestro dolor, Él entiende nuestra tristeza, Él escucha nuestros clamores de angustia y sufrimiento. Nuestro Dios no es sordo, no se aleja de aquellos que claman a Él y lo buscan. Entonces, clamar es esto, amado. Llamar, hablar en voz alta. Y esto muchas veces comprende una voz emocionada o angustiada, porque es una voz que tiene sentimiento. Cuando usted está clamando en desesperación, su voz no es normal como yo estoy hablando ahora. Usted clama entrecortado, entre lágrimas, entre sollozos. Y la Escritura habla, ¿verdad?, del objeto de nuestro clamor. Clamamos al Señor, es decir, levantamos nuestras voces a Él en un llamado de ayuda. En un llamado de ayuda. Entonces, no podemos nosotros estar en un silencio o en un creer simplemente que estamos orando, ¿verdad?, o clamando, pero que ni siquiera se entiende o se escucha. Y quizá mucha gente le gusta utilizar la historia de Ana. Sí, pero Ana estaba orando y no se escuchaba nada de lo que ella decía. Y Dios la escuchó. Es cierto, pero no es el general. Se da, pero cuando vemos en ella algo de lo que yo te dije hace un momento, vemos en ella que su voz no estaba clara, estaba contristada, ella estaba angustiada, ella estaba emocionada, ¿verdad? Ella estaba en una situación que aunque ella no le salía la voz alta,
pero en ella había esa contristación de su espíritu delante de Dios. Pero muchas veces nosotros estamos, hermanos, que ni nos inmutamos orando. Que no levantamos la voz, pero mucho menos sollozamos, mucho menos lloramos, mucho menos se ve el que usted está ahí. Porque obviamente cuando hay un momento que en medio del clamor usted es quebrantado, puede sentir la presencia, el respaldo, el abrazo de Dios. Y hay un momento que la voz se le va a ir a usted, pero esto le va a tomar a usted quizás con llorar, quizás, ¿verdad? Le va a tomar a usted con sollozar, con jipar. Pero usted está ahí, hermano. Usted provocó esto primero. Pero no, hermano, nosotros tenemos que realmente buscar esa atención de Dios. Se necesita gente que llore, gente que gima, gloria a Dios. Gente, hermano, que provoque. Mire, el mover de Dios se provoca a través de la oración, a través de la intercesión, a través del clamor. El pueblo tiene que unirse en clamor. El pueblo tiene que unirse. Mire, en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 7, verso 8, dice la Biblia: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Mire esto. Los hijos de Israel a Samuel, ¿verdad? Cuando iban en batalla, gloria a Dios, le decían a Samuel: mira, clama a Dios por nosotros para que nos dé la victoria, para que nos ayude, no nos suelten el clamor, mantén el clamor delante de Dios, que nosotros necesitamos la victoria, clama al Señor. ¿Por qué? Porque el clamor, como le explicaba, es diferente a la oración, hermano. Porque muestra esa necesidad, esa urgencia. Gloria al Señor. Mire, en el Salmo 107, verso 19 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de su aflicción. Como le hablaba al principio, estimado, que en la aflicción, en nuestra angustia, o sea, cuando nosotros necesitamos de manera urgente esa respuesta de Dios, y yo diría que eso es todos los días, ¿verdad? En algo nosotros, pero a veces estamos orando por algo que es una urgencia, pero tenemos una calma que no se ve que hay una urgencia. Entonces nosotros tenemos que notar, hermano, que en verdad a veces que necesitamos, por ejemplo, usted tiene que clamar con angustia por la presencia de Dios. Usted tiene que clamar por angustia para que las almas se salven, para que la iglesia sea santa, para que Dios purifique, limpie. Entonces, nosotros, por eso le digo que siempre estamos en angustia, en necesidad, en urgencia. Vivimos en un tiempo difícil, donde necesitamos estar clamando siempre. Y que cuando vayamos a orar, no sea una oracioncita ahí leve. Y quizás usted pudiera decirme: no hay oración leve. Y lo digo en el sentido del sonido, de la voz, de la quietud, sino que nosotros verdaderamente hablemos a Dios como si fuera la última oportunidad para poder resolver ese tema. Gloria al Señor. Es importante, gloria a Dios, aleluya. Ya venimos, amados.
Gloria al Señor, aleluya. Gloria. Seguimos, hermano, clamando a Jehová, clamando a Dios, aleluya. Bueno es el Señor. Clamar al Señor, hermano, significa revelar esa nuestra absoluta dependencia plena en Dios. En verdad, en nuestras súplicas llorosas, reconocemos nuestras quizás debilidades humanas, nuestras fragilidades, nuestras diferencias, nuestra incapacidad para superar los problemas crecientes ante nosotros. Nuestros clamores muestran, ¿verdad?, que nosotros confiamos en Él para actuar en su nombre, ¿verdad? Y nos rendimos. Eso es lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Nos rendimos libremente a su perfecta y soberana voluntad. El Salmo 50:15 dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Entonces, nosotros tenemos, y como yo digo, nosotros vivimos en tiempo, de hecho, la Biblia refiere que estamos viviendo en tiempo de angustia. Entonces, nosotros deberíamos de invocar, de clamar a Dios siempre por lo que nosotros estamos viviendo, por lo que estamos atravesando. No es simplemente quedarnos en silencio. No es simplemente quedarnos así, sino que nosotros debemos demostrar, ¿verdad?, ese anhelo ferviente de que Dios esté con nosotros, de que Dios responda. La iglesia tiene que clamar, la iglesia tiene que escucharse cuando la iglesia está orando. Si la iglesia entra en un momento de oración, tiene que escucharse el alboroto, ¿verdad? Porque se está clamando a Dios, se está llamando a Dios. Si usted ve, por ejemplo, y voy a tomar este ejemplo, pero se daba también con los judíos, pero cuando Elías estaba en el monte Carmelo con los profetas de Baal, dice la Biblia que ellos clamaban a Baal. Y todos estaban clamando fervientemente, estaban voceando. ¿Y qué decía Elías? Llamadle más duro, hablarle más fuerte, clamadle más fuerte, porque quizás está durmiendo y no los escucha. O sea, démonos cuenta, gloria al Señor, que se entiende que cuando se clama a su Dios, debe de haber respuesta. Cuando se utiliza el clamor. Por eso dice Dios en este Salmo 50, invócame en el día de la angustia y te libraré y me honrarás. O sea, Dios dice, cuando tú estés apretado, cuando estés en una situación difícil, clámame, que yo te voy a librar de eso y te voy a honrar. Entonces, los ojos del Señor están sobre los justos. Dice el Salmo 34:15. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que, ¿verdad?, colocarnos, entrar en ese nivel de clamor, de buscar a Dios. Porque Dios, hermano, sostiene, ¿verdad?, a los que claman a Él, a los oprimidos que le llaman. Los ojos de Dios esperan, ¿verdad?, en ti, y tú le das, pues, al Señor, como que tú confías en Él, ciertamente, porque muchas veces cuando estamos en medio de una situación difícil, nosotros vamos donde quien nos puede resolver primero. Entonces, el ir donde Dios, el clamar a Dios, está poniendo, ¿verdad?, de que nosotros ciertamente confiamos. Ciertamente confiamos. Salmo 56 dice, mis huidas, 56:8, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. Y dice, ¿no están ellas todas en tu libro? ¿Será luego vuelto atrás mis enemigos el día en que yo clamaré? Esto sé que Dios está por mí. Entonces, Dios presta su oído, hermano. Dios nos escucha a los clamores que nosotros hacemos como individuos en momentos de dificultad.
pero Dios también escucha y responde las súplicas, ¿verdad?, que nosotros hacemos como iglesia. Cuando como iglesia nos ponemos a clamar. Entonces, la iglesia tiene que definir esas necesidades, gloria al Señor, y clamar por ellas juntamente. Definir esto como nosotros como iglesia tenemos estas necesidades. Estas necesidades no es simplemente vamos a hacer una oración, no, vamos a clamar. Entonces, al escuchar los lamentos de su pueblo, de su iglesia, Dios los libera. Como hizo con los israelitas, gloria al Señor, de la esclavitud egipcia, que llegó, dice la Biblia, a Dios el clamor de ellos. Y lo sacó de allí y lo llevó a la tierra prometida. Entonces, el mismo Nehemías, quien supervisó la reconstrucción de Jerusalén, escribió: y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todo su siervo y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que había procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande, como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra profunda en profundas aguas. Nehemías 9:9. Entonces, vemos, estimado, cómo escucha el Señor y cómo está ahí de manifiesto. Y nosotros cómo tenemos que buscar, cómo tenemos que clamar a Dios. Cómo tenemos que ir invocando, ¿verdad? Clamando, buscando esa respuesta de nuestro Dios. Entonces, la iglesia necesita salir del letargo que está. Necesita salir del silencio que se encuentra. Y necesita entrar en esa profundidad de ese clamor. Necesita, gloria al Señor, cambiar el silencio por el clamor. Tenemos que orar. Sí, hermano, tenemos que orar. Tenemos que clamar para que ese clamor nuestro llegue a la presencia del Eterno. Mire, en Lucas 23, cuando Jesús está en la cruz, dice el versículo 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dice que clamando a gran voz. Clamando a gran voz. Entonces, si Jesús clamaba, hermano, nosotros tenemos que clamar. Porque el que clama, hermano, está mostrando ese anhelo, esa desesperación. Está mostrando, ¿verdad?, esa urgencia. Y el pueblo necesita clamar. No podemos llevarnos, gloria a Dios, del enemigo con la boca cerrada o ahí como si fuera murmurando, como si fuera en voz baja. Tenemos tenemos que dejarlo. Y tenemos que clamar, como dice la Biblia, voz en cuello. Tenemos que levantar el clamor. Tenemos que cambiar nuestra forma. Tenemos que provocar el reino de Dios en nuestras vidas. Eso tenemos que buscar. Tenemos que buscar. Dios, hermano, escucha los clamores de los pecadores arrepentidos que buscan su perdón y liberación. O sea, nosotros tenemos que acercarnos. Dice la Biblia que en una ocasión, el libro de Lucas capítulo 18, 2 hombres subieron al templo a orar. Dice que uno era fariseo y el otro era publicano. Dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano,
estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, que soy pecador. Dice la Biblia: y os digo que éste descendió a su casa justificado ante el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces nosotros, estimados, tenemos que humillarnos delante de Dios, clamar voz en cuello, hermano, dejar, ¿verdad?, como que la vergüenza, el miedo. Si estamos clamando, vamos a clamar con voz alta, vamos a clamar, ¿verdad?, para que Dios nos escuche. No es que Dios no nos escucha, reitero, Dios escucha en cualquier forma que nosotros estemos clamando a Él. Esto lo decimos en el sentido de que cuando usted clama con voz, usted está dando a notar la preocupación o la urgencia de por lo que. Por eso el clamor por eso cada vez casi que vemos relacionado el clamor, o que Dios dice: en tu angustia clama a mí, lo vemos que se utiliza en momentos decisivos y en momentos de desesperación, o en momentos de que se necesita una urgencia, una respuesta urgente de parte de Dios. Ahí la necesitamos. Entonces, reitero, nosotros vivimos en tiempo de angustia. La iglesia necesita estar clamando. Necesitamos despertar. Cuando nosotros clamamos, hermano, en voz alta, nosotros despertamos en nosotros ese sentido de oración y de clamor. Despertamos en nosotros ese león, hermano, que quiere clamar, que quiere llamar a Dios. Lo despertamos dentro de nosotros, que está callado por la costumbre que nosotros tenemos de ser como somos, y el enemigo haciendo su trabajo. Entonces, despertemos, clamemos en voz fuerte, miremos, identifiquemos aquellas cosas, ¿verdad?, que necesitamos. Y yo sé que vamos a ver la mano de Dios, vamos a ver la mano de Dios en nosotros. Aleluya. De modo que a Dios le damos la gloria, estimado. Simplemente hoy quería motivarlo a hacer este tipo de oración, de clamor. Experimente, si usted va a orar, clame, gloria a Dios. Clame como hemos hablado hoy, como hemos enseñado el día de hoy, con voz fuerte, con sollozo, con gritos, con lágrimas, como que verdaderamente usted siente que hay una urgencia. No creyendo que hay una urgencia, pero sintiendo como que no hay nada, como que todo está bien. Nadie que tiene una urgencia habla de la misma forma como si no la tuviera. Entonces nosotros muchas veces oramos como si no tuviéramos urgencia en que Dios nos responda. Y después decimos: tengo 5 años, 10 años orando y Dios no me responde. Vamos a ver el nivel de urgencia que nosotros le hemos puesto a estas oraciones. Sí, Dios responde en su tiempo. Y hay cosas que usted está pidiendo que no son para ahora y que no es el tiempo de Dios. Pero nosotros tenemos que saber identificar y tenemos que clamar, hermano, por la humanidad. Tenemos que clamar por la humanidad, por la paz. Hay mucho alboroto en el mundo. Hay mucha muerte en el mundo. Hay mucho caos en el mundo. Y la iglesia de Dios está para detener la mano de Satanás, no la de Dios, porque lo que es profético se va a cumplir, pero el diablo manipula muchas veces la agenda de Dios para él provocar lo que él quiera. Entonces nosotros tenemos que provocar, gloria a Dios, que provocar que se establezca el orden de Dios y no el plan del enemigo. Clamemos, estimados, clamemos, que Dios está presto para escuchar. Aleluya. Gloria a Dios. Estimados, hemos llegado a la parte final en el día de hoy de nuestra programación, escudriñando como los de Berea. Dios bendiga a nuestra hermana Elina, gloria al Señor, que está en sintonía con nosotros. Un placer escuchar, saber que estás ahí, Elina Vargas, gloria a Dios. Que la paz de Dios, la gente de verdad de la iglesia del pastor Hernán Castillo siempre está muy pendiente a nuestra emisora, gloria a Dios, a nuestra programación
De modo que rogamos que Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús que nos escuchen. Dios bendiga al pastor Hernán, su esposa, gloria a Dios, y toda la congregación en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a la iglesia que va para el cielo. Mis estimados hermanos, hoy nosotros tenemos estudio bíblico en nuestra congregación. Así que no falten los hermanos de nuestra iglesia y los amigos que nos escuchan que quizás no tienen donde congregarse. Gloria a Dios, si usted está cerca en Santo Domingo Este, nosotros estamos cerca de Megacentro, estamos en Las Palmas de Alma Rosa, calle A número 21. Esto es específicamente detrás del Seguro Universal que está frente a Megacentro en la carretera Mella. Estamos detrás de ese seguro, en esa calle que está ahí. En la parte trasera del seguro, estamos ahí atrás, ¿verdad? En esa calle A, en la número 21. Ahí estamos mañana domingo también a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana tenemos culto. Si usted quiere gozarse, quiere escuchar una palabra de Dios, pues vaya, que usted será bien recibido. Si quiere comunicarse con nosotros, usted puede hacerlo. Necesita oración también. Usted necesita oración, llámenos, que estaremos orando, y si necesitamos visitarle, le visitamos. Si usted necesita urgencia, pues vamos, le invitamos a la iglesia, le llevamos la palabra, gloria al Señor. Si necesita un culto en su casa, llámenos también, que nosotros pues estaremos con usted al 829-909-3007. 829-909-3007. Si usted nos escucha desde el extranjero, no está en República Dominicana, pues recuerde colocarle el +1 829-909-3007. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Que nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este hermoso sábado que Dios nos ha regalado, y que este fin de semana usted puede alabar y adorar a Dios. Invite a alguien a la iglesia cuando usted vaya. Háblele a alguien de nuestro Señor Jesucristo, de su amor y su misericordia y del perdón de Dios hacia nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Su hermano Javier Martínez se despide. Esto ha sido Escudriñando como los de Berea. Gracias. Será el próximo sábado cuando nos encontremos nuevamente a las 8 de la mañana, hora República Dominicana, en esta programación a través de Radio Alma Cristiana. Esta es la voz que te hace libre. Shalom. Señor, quien tocó tu manto y sentí que poder salió de ti. Fui yo, Señor, quien tocó tu manto y sentí